Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis Merval. Arrancamos noviembre, vamos con todo con las acciones de Argentina. Sí, vamos a analizar la actualidad de al menos todas las acciones que analizamos semana a semana. Sí, y bueno, arrancamos otro mes. Para el que no se haya sumado a Telegram, bueno, se descargan la aplicación, dejamos los enlaces en la descripción. Es totalmente gratuito para quien está mirando por primera vez este video, los esperamos ahí. Y acuérdense que esta es mi visión particular de todos los activos que vamos a ver a continuación. Así que vamos a arrancar ya con la primera, que es Aluar. Y vamos a ir primero con Aluar, arrancamos con, con este recorrido que hacemos generalmente, que venimos viendo, por ejemplo, a este gran activo, que es uno de los activos, como siempre vengo repitiendo, perdón para el que ve los videos seguidos, pero para el que recién se incorpora, este tipo de activos es un activo muy fuerte y muy alcista de largo plazo. Estamos hablando ni más ni menos que sector de aluminio, sector del activo de Aluar, que ahora está en proceso de subida libre. Tenemos un único máximo en la zona de los 80,87 pesos que nos dejó esta semana en máximos históricos. El timing acá es malísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos zonas de soporte ya muy lejos del precio, que pasa recién la zona de la media de 200 como primer soporte relevante por los 57,53 centavos, y el primer FIBO el 38.2 casi ahí cerquita pegado a la zona de la media de 200 que está ascendente, que pasa por los 55,18 centavos, y mucho soporte que va dejando, al menos día a día de estas últimas semanas, muy fuerte. Inclusive fíjense, cuando vino a hacer esta pequeña corrección nos había dejado este gap bajista, lo que vimos en los videos anteriores, rompió muy fuerte, rompió esa resistencia que nos dejaba en este hueco bajista y rompió máximo anterior, y en subida libre, al menos en proceso de subida libre, tuvo un pequeño apoyo en la zona de la media exponencial de 50, pero muy fuerte y muy alcista, y la zona que no debería perder de mediano plazo es esta, los 39,32. Claro mantener para quien está en Aluar. Lo que tiene que ver con sus principales indicadores, bueno, ya en zona de sobrecompra, RSI en 72, apuntando hacia la baja, un MACD en compra por arriba de 0 ya hace un montón, y lo que tiene que ver con un estocástico intentando dar venta en la zona de sobrecompra, así que me parece que tendría que venirse alguna corrección en algún momento para Aluar, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con Aluar. Claro mantener, el timing es malo, no hay que incorporarse ahora, hay que esperar alguna corrección, al menos a niveles de soporte, y hay una formación técnica de algún patrón, de alguna zona de consolidación, o de alguna figura técnica que nos permita tener alguna orientación un poquito más clara para poder ingresar a quien esté afuera. Así que eso es Aluar. Vamos con la siguiente, vamos a BBVA francés. Y si vamos a ver BBVA, Banco Francés, este sí, bueno, que tenemos esta es al menos la perspectiva de mediano plazo, que lo venimos viendo semana a semana, y que bueno, ahora parecería estar cambiando en la parte del sector bancario en general, sí, esto ya lo venimos viendo en videos anteriores. Y muy interesante al menos la estructura que está teniendo de corto plazo. ¿Por qué? Porque fíjense, al menos de esta zona, desde que rompimos la zona de la media, como ya lo venimos reiterando en videos anteriores, ¿sí? No únicamente con Francés, sino con Galicia, con Superviel, ¿sí? Al menos la parte de banco, si bien le falta un pasito más, que ahora vamos a ver a qué me refiero con un pasito más, la estructura de mínimos y máximos son crecientes en el precio, la estructura de corto plazo alcista, interesante, y sobre todo porque esta semana no perdimos el soporte clave, ¿sí? Que es la zona de la media de 200 y de la zona de los 3,59 centavos de dólar. Estamos viendo el ADR de Banco Francés, pero mientras mantenga esta estructura, que no romper con claridad la zona de la media, que hoy pasa por los 3,50 centavos de dólar, y este mínimo anterior que fue esta zona de consolidación rota al alza y cumplida. Y bueno, ni que hablar porque rompimos el máximo anterior, pero nos frenamos en el FIBO 61.8 del último impulso bajista, que fue todo este gran impulso, que es la zona al menos de resistencia que tendría que ir a quebrar ahora Francés, que primero pasa por la zona de este máximo que nos dejó, en la zona de los 4,47 centavos de dólar, y el 61.8, que es la zona de corto plazo, los 4,69 centavos de dólar, para así después, en caso de romper los 5 dólares aproximadamente, acercarnos a romper máximo previo a el gap bajista, que bueno, es el que tendría que ir a cerrar al menos Francés de mediano plazo, pero mientras mantenga esta zona de soportes que remarcamos, 3,50 centavos de dólar, 2,95, y ni que hablar esta zona, la zona de los 2,49, bueno, estaría buena perspectiva, sobre todo porque va purgando indicadores. Fíjense, el RSI ya por debajo de la zona de 50, en 35, lo que tiene que ver con un MACD, sí, acá lo tenemos en venta, pero todavía por la parte alta por arriba de 0, y un estocástico corrigiendo, saliendo de la zona de sobrecompra, ya empezando a purgar los indicadores. Veremos si claramente mantenemos la zona de la media. Mientras mantengamos, no pasa nada. Yo esperaría un poquito más, esa es la realidad, a menos que haga algún retesteo sobre esta zona, y de ahí que vaya mostrando alguna mejoría. Sobre todo, volvemos a repetir, si rompe esta zona, ya creo que tendríamos que ir a buscar
la zona de los 6,31, pero ya tenemos al menos una semanita y media por arriba de la zona de la media y un poco, al menos una mejoría, al menos una luz de esperanza para este sector, para el sector bancario. Sí, vamos a la siguiente, que es también otra del sector bancario, que es macro. Y si evaluamos a Banco Macro o la proyección que tenemos de Banco Macro esta semana que pasó, bueno, tenemos un mediano largo plazo, diría 2017 cayendo. Esto lo venimos viendo generalmente en los gráficos. Estamos viendo el ADR que semana a semana le está costando. A esta sí le está costando un poco más y creo que el deterioro acá es un poquito más claro que, por ejemplo, en francés. ¿Por qué? Porque rompimos lamentablemente en la zona de la media. Habíamos tenido dos apoyos sobre esa zona, la zona de los $16 aproximadamente, y rompimos esa zona con algo de volumen vendedor. Y yo creo que lo que tendría que pasar esta semana, al menos para Banco Macro, es volver a reincorporarse por arriba de la zona de la media de manera rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos esta estructura que la cumplió por análisis técnico, esta zona, este rectángulo, hasta los 19,50. Después llegamos hasta la zona de los 21,20 centavos de dólar y ni siquiera podemos ir a testear otras zonas de resistencia, como por ejemplo los 26,80 y el FIBO 61,8 del último impulso bajista, que, bueno, acá sí lo medimos desde los $39 aproximadamente, que es la zona que en caso de que la vulneremos iríamos a buscar cerrar el gap bajista así de las PASO del 2019. Así que veremos si macro al menos se va reestructurando esta semana. Mala señal que haya perdido la zona de la media, al menos en el cortísimo plazo. Repetimos, es la zona que ahora es resistencia, 16,28, de quebrarla y ir a testear al menos esta zona de resistencias más inmediatas en los 18,54 y 21,20. Mejoraría un poco la cara y sobre todo porque nos pondríamos nuevamente por arriba de la zona de la media de 200. Y las zonas de soporte son estas, ¿sí? Los 13,88, la zona de los 13,38. Esta zona del suelo que pasa por los 12,33 y, bueno, soportes anteriores de otros años, casi unos 10,82, zonas que no tendríamos que perder en el inmediato de macro para que no haya un deterioro más que claro. E indicadores igual bastante purgados. El RSI entrando en la zona de sobreventa en 28, fíjense, acá sí tenemos un indicador bastante purgado, lo que tiene que ver con un MACD dando venta ya por debajo de cero, y el estocástico también corrigiendo, sí dando venta casi a mitad de gráfico. Así que veremos si esto fue únicamente purgar indicadores para sí nuevamente ponerse por arriba de la zona de la media y seguir al menos en esta pequeña tendencia de cortísimo plazo de mínimos y máximos crecientes en el precio, ¿sí? Aunque rompimos este mínimo anterior. Así que veremos si cómo lo sigue haciendo macro, pero yo diría que un poquito de precaución quien está afuera. Quien está adentro, bueno, si rompe estas zonas de soporte, nada, la tendencia subyacente es bastante bajista, al menos en macro. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Bueno, esta también venimos viendo que es un gran activo. Sí ha tenido periodos bastante complicados. 2018, bueno, también impactó la crisis, el gap de las PASO obviamente tampoco estuvo ajena, pero después sí en el 2020 recuperamos. Hacemos un pequeño repaso porque en los otros videos anteriores, quien recién se incorpora al canal, les recomiendo poder mirar los videos anteriores para saber un poco la tendencia general del activo. Si así nos repetimos siempre, haremos un seguimiento semana a semana, como decimos, pero para no aburrir generalmente a los que siguen también el canal y sobre todo para no perderse, quizá vamos a ver, por ejemplo, en Transener, algo que ya veníamos anunciando en videos anteriores, que obviamente nosotros no movemos el precio, pero para que puedan evaluar al menos lo que nos brinda el análisis técnico, al menos de punto de vista, ¿sí? Bueno, esta gran herramienta que tenemos en los mercados. Y vamos, sí, como decimos, a Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Teníamos este canal alcista, fíjense que lo vulneramos a la baja, sí, lo vulneramos a la baja esta semana, sí, así que este canal sí ya nos queda sin efecto. Y obviamente, ¿por qué? Porque independientemente de eso, tenemos cerquita igual los máximos 860,14 y 836,89, que es la última resistencia. Y esta vela que sí entró fuerza compradora casi al final de la sesión, pero tenemos zonas de soporte bastante lejos. Igual lo viene haciendo muy bien Bima, fíjense ya desde marzo a la fecha. Así que un descanso, una consolidación no le vendría nada mal. Tenemos primer soporte clave, primero en esta zona de suelo, la zona de los 729,80, en la EMA de 200 ascendente, que pasa por los 715,68, y el FIBO 38, la primera zona
o la segunda zona relevante, mejor dicho, de C17,59 pesos, y el 61.8 que va por toda esta zona de suelo, que esta es la zona que no hay que perder en el activo ya de mediano o largo plazo, 4,69 pesos aproximadamente con 10 centavos. Sí está entrando volumen vendedor, sí, no es un volumen como este, por ejemplo, comprador que entró con mucha violencia, pero sí entra un poquito de volumen vendedor, aunque parecería acá cerrando el viernes, sí, con un poquito más de fuerza compradora. En cuanto a indicadores, RSI corrigiendo, casi entrando a la zona de sobreventa, un MACD dando venta por debajo de cero y un estocástico dando venta casi a mitad de, o un poquito más cerca de mitad que en la zona de sobrecompra. Así que parecería que todo esto que estamos teniendo ahora, esta pequeña corrección de cortísimo plazo, que todavía me parece que podría no haber terminado, es para purgar indicadores y después probablemente seguir esta gran estructura que al menos tenemos o la tenemos desde marzo, ¿sí? Siempre y cuando no rompamos esta zona de soporte clave en BIM. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente, CEPU Central Puerta Oeste, que la hemos analizado también en videos anteriores. Una perspectiva bajista clara de mediano a largo plazo de su salida a cotizar, estamos viendo el ADR, y lo que tiene que ver con el corto plazo, bueno, hablamos de que había roto directriz bajista, ¿sí? Ya en esta oportunidad, casi a mediados de este año, y después de la ruptura de la zona de la media, bueno, a subir, rompiendo máximos anteriores, fíjense, todos estos máximos, para ir a toparse con qué zona, bueno, esto, si no me equivoco, no estaba en el video anterior, pero fíjense que llegamos justo en esa zona, es la zona que se frena, la zona de los 4,14 centavos de dólar CEPU, que es el del impulso bajista, ¿sí? La zona Fibonacci relevante, al menos de este último impulso, de esta última caída que todavía está teniendo CEPU de mediano plazo, y sobre todo después de esta zona de máximos, que yo creo que es la que tenemos que ir a cerrar ya de mediano a largo plazo, los 8,18 centavos de dólar, que es el gap de las PASO, pero rebotando en esta zona, ¿qué es lo que vería yo, al menos de la forma más, de cómo se volvería CEPU un poco más interesante? Bueno, que más allá de esta estructura que está teniendo muy fuerte, con una subida casi, o sea, demasiado vertical, esa es la realidad, ahora un descanso no le vendría absolutamente nada mal, o sea, no le vendría para nada mal, quiero decir, al menos a la zona de la media de 50, y ni que hablar de no perder la zona de la EMA de 200 que pasa por 2,77 centavos de dólar, y la zona de soportes que están por debajo de la EMA de 200 que pasa por los 2,36, los 2,18 y sobre todo esta zona de suelo de los 1,94 y 1,86. Ya me parece que por estar por abajo de la zona de la media nuevamente, del sector es la que menos me gusta, es una realidad, pero al menos viene con esta estructura de corto plazo de máximos y mínimos decrecientes, ¿sí? Necesitaría purgar indicadores sin duda y parecería igual que lo está haciendo. Fíjense el RSI casi entrando en la zona de sobreventa en 33, humo activando venta por arriba de cero en la parte alta, y un estocástico que ya arrancó, sí, arrancó la corrección, y bueno, saliendo de la zona de sobrecompra, pero las velas que está dejando también me parecen un poco peligrosas, ¿sí? Sobre todo, más allá que no entra volumen en vendedor, sino que entra volumen comprador, pero las velas que está dejando, al menos de momento parecerían de corrección, pero son bastante rojas, bastante completas, hay que seguirla quien esté en este activo. Yo creo que en el sector energético hay mejores, ¿sí? Me gusta más Pampa en el sector energético, pero nada, por el momento es un mantener quien la tenga y evaluar que no pierda menos zonas de soporte, esta que hablamos inmediatas, 2,90 y 2,77, ¿sí? Y ni que hablar, bueno, de ir después a vulnerar estas resistencias, ni que hablar esta zona, la zona de FIBO 61.8, que es la que le está costando 4,15 y 5,47 para ir a cerrar el gap bajista ya del año 2019 de las PASO. Así que eso es CEPU. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es COME, Sociedad Comercial del Plata. Bueno, que esta también hemos hablado que la pasó bastante mal desde el año 2000, aproximadamente noviembre del 2015, hasta que, bueno, se empezó a dar vuelta el año 2019, en donde sí está teniendo un año y medio aproximadamente excelente COME. ¿Por qué? Porque después de romper la zona de los 2.10, fíjense, máximos y mínimos crecientes en el precio, ahora está en máximos de toda su historia, sí señores, de máximo de toda su historia. ¿Por qué? Porque rompimos la zona de los máximos anteriores también. Esta semana rompimos la zona esta, estamos ahí mejor dicho, pero el máximo que marcó técnicamente es un poquito superior a los 5,30, sí, los 5,53 o un poquito por ahí, sí, esta zona, sí, fíjense, casi, ahí, casi por un pelín, sí, que estamos ahí. Entra volumen vendedor obviamente, al estar en máximos, pero lo que sí, independientemente es que esta estructura triangular de muy corto plazo ya la tendríamos casi cumplida.
Sí es verdad que, a ver, las zonas de soporte nos quedan lejos del precio, si el timing acá no es bueno, se está apoyando inclusive sobre la zona, la media móvil exponencial de 50 periodos, que pasa aproximadamente por la zona de los 5 pesos aproximadamente, pero acá la EMA 200 me parece que va marcando un poco el camino, que es ascendente, es claramente ascendente, y es primera zona de soporte clave en la zona de los 3,95 pesos aproximadamente, y el FIBO 38.2 en 3,80, que son las zonas que de corto plazo, de corto mediano plazo no tiene que perder, ya de largo plazo sí, el FIBO 61.8 en 2,68, pero bueno, es un activo muy fuerte que está en subida libre, es un claro mantener, o incorporar después de algún descanso o una corrección que todavía no está llegando, y sobre todo porque los indicadores, fíjense, nos van marcando un poco el rumbo, el RSI entrando en la zona de sobreventa, ya en 28, el MACD dando venta por arriba de cero y un estocástico también, corrigiendo, saliendo de la zona de sobreventa ya casi a mitad del indicador, dando venta, así que casi en máximos con indicadores purgándose, buena señal para quien al menos la tenga, es un claro mantener, así que eso es lo que podemos decir de Come. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Cresud, esta, bueno, que ya la hemos analizado la semana, a la semana anterior, ¿sí? De que había mejorado, pero bueno, más allá de este mediano plazo que sí que tenemos que viene cayendo muy fuerte, esta sí ha tenido, sí, y perdón, los que ya siguen, los que ven semana a semana los videos, le pido disculpas nuevamente si reiteramos, pero para quienes recién empiezan a mirar estos videos, fíjense que Cresud al menos ha tenido etapas muy alcistas y muy fuertes a comparación de otras que no paran de caer todo el tiempo, pero también etapas terribles, ¿sí? 2018, fíjense toda esta caída, brutal caída, pero al menos en el corto plazo, desde, bueno, después de la crisis de la pandemia, empezó a ser mínimos y máximos crecientes en el precio, todavía estamos en esa estructura, al menos de corto plazo, estructura que, bueno, ahora parecería estar complicándose un poco porque habíamos roto esta especie de canal bajista al alza, tenemos esa proyección hasta los 6,93 centavos de dólar porque estamos viendo el ADR, pero volvimos a ponernos por debajo de la zona de la media, volvimos a ubicarnos en el canal bajista y sobre todo rompimos la zona de la primer FIBO 38.2 que pasa por los 5,55, así que hay que pedirle al activo, bueno, habría que pedirle que al menos, inclusive tenemos esta zona de doble techo de corto plazo activada, todavía tenemos que recién la desactivaría el activo si rompe los 6,84 centavos de dólar y que nos llevaría hasta los 4,44 centavos de dólar y sobre todo casi cerca del FIBO 61.8, que es esta la zona que no hay que perder, que casi coincide con estos mínimos, esta zona de suelo o con los 4 dólares aproximadamente. Y esta zona pasa por los 4,32, ¿sí? De perder esta zona, creo que Cresud ya se complicaría bastante, habría que estar afuera. Y me parece que igual de todas formas con lo que está haciendo los mínimos y máximos crecientes en el precio, mientras no pierda estos mínimos y estos mínimos, la estructura estaría intacta. Así que lo que hay que pedirle igual es que rompa rápidamente la zona de la media estas semanas, al menos las posteriores, para después ir a buscar quebrar las resistencias que tiene por el camino, que son muchísimas, esa es la realidad, que pasa por los 6,5, 6,92 centavos de dólar, los 7,52, 7,78, esta zona, después de quebrarla iríamos a buscar cerrar el gap bajista de las PASO, que pasa por los 8,92 centavos de dólar, así que veremos a ver qué le va pasando a Cresud, y sobre todo porque los indicadores de todas formas están, al menos algunos, bastante purgados, el RSI entrando en la zona de sobreventa, fíjense que en la gran mayoría parece que los activos están intentando purgar indicadores, ¿sí? Por las subidas que han tenido. Obviamente no es el caso porque no viene en subida tan fuerte como Mirgor, por ejemplo, como otras que vamos a ver a continuación, pero al menos sirve para evaluar a ver si después de ponernos por arriba de la zona de la media, estamos con indicadores un poquito más purgados y no en zona de extrema sobrecompra como vemos generalmente. El RSI entrando a la zona de sobreventa en 34, el MACD dando venta por arriba de 0 y un estocástico dando venta saliendo de la zona de sobrecompra en 59. Así que veremos igual cómo le va a Cresud. Por el momento, cautela, esperar que rompa la zona de la media y que la tenga todavía es un mantener hasta que no rompa esta zona de soportes que marcamos. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Cablevisión Holding. Bueno, Cablevisión que ya la hemos analizado. Esta sí un recorrido histórico, digamos, con un recorrido histórico no tan elevado, no tan histórico como vemos, mejor dicho, en otros activos. Y sí, con una caída brutal. Acá sí, Cablevisión estuvo cayendo muy fuerte hasta al menos noviembre del 2019, donde se mejoró. Pero fíjense lo que fue esta subida brutal para también después caer. Es un activo muy volátil. Y que ahora, bueno, ¿dónde estamos? Una zona muy interesante en Cablevisión,
porque estamos yendo a visitar la zona de aproximadamente los 4,88 pesos, que es esta zona, fíjense, que fue resistencia en febrero del año 2018, ¿sí? Fue resistencia también en casi mediados del 2020 y es resistencia ahora, ¿sí? De no quebrar esta zona, ojo, porque estamos rebotando, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque después de haber cumplido un doble suelo, ¿sí? Por análisis técnico hasta los 4,49,30 centavos, volvimos, nos dejó un gap bajista bastante preocupante, este que nos había dejado, pero lo cerró rapidísimo e inclusive lo cerró yendo a testear la zona de la media una vez, dos veces, en dos ocasiones, aguantó bastante bien la zona que yo creo que es la zona de soporte más relevante, al menos de cablevisión de corto plazo, los 368,61 centavos de dólar, perdón, de pesos, no de dólares, y esta zona de suelo de los 322,63. Estas dos zonas me parece que de corto plazo, si las pierde, habría que estar afuera y bueno, si no llega a romper esta zona, que es la zona que le está costando estos días o semanas que vienen, bueno, habría que preocuparse un poquito porque es una zona de resistencia bastante relevante en los años anteriores. En caso de romper esta zona, único máximo de toda su historia en 559,88, es la zona que iríamos a buscar quebrar. Si rompemos esa zona, entramos en subida libre en Cablevisión, sí, desde hace muchísimo tiempo, desde casi salir a cotizar en el 2018, sí, en 2017 salió a cotizar y en enero, del 2018 marcó este máximo, así que si rompemos esa zona, bueno, nos volvemos a poner en máximo, en subida libre, mejor dicho, en máximo de toda su historia en Cablevisión, pero hay que pedirle que rompa esta zona, sí, de casi aproximadamente los 500 pesos, sí, que no rompa la EMA 200, 368 volvemos a repetir, 322,63 y bueno, este mínimo tampoco, 245,82. Por debajo de esa zona hay que estar claramente afuera. En cuanto a indicadores, un RSI por la zona de 62 por arriba de 50, MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico dando venta queriendo salir de la zona de sobrecompra en 80. Así que veremos qué es lo que pasa con Cablevisión. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Edenor. Bueno, nos volvemos al sector energético. Sí, esta que habíamos hablado de Cepu hace un rato y esta me gusta un poco más que Cepu, sin lugar a dudas, porque independientemente de toda esta gran caída, y disculpen, vuelvo a decir, o a pedir disculpas a quien mira los videos semanalmente, para quien recién se esté incorporando, Edenor tuvo periodos alcistas 2013 hasta el 2018, acá era importante saber análisis técnico, sí, quien lo sabía bien, quien no lo sabía, bueno, ahora tenemos la herramienta para poder individualizar en algún momento si si volvemos a tener esos periodos, porque todo este periodo no es necesario estar adentro del activo. Hay que acordarse que este tipo de activos son cíclicos, es decir, tienen ciclos muy buenos, pero también tienen ciclos muy malos, no sirven para el larguísimo plazo, ¿sí? O sea que hay que entrar justo cuando la tendencia está fuerte, o al menos cuando empieza a arrancar otro tipo de tendencia, como la que yo creo que está empezando en Edenor. ¿Por qué? Porque lo habíamos visto en videos anteriores, estructura triangular alcista, rota rota al alza en los 3,53 centavos de dólar, estamos viendo el ADR de Edenor y lógicamente acá rompimos la zona de la media de 200 y tuvimos 1, 2, casi 3 testeos, zona de la EMA 200 ascendente, inclusive ahora fíjense la fortaleza, marca ahora otra tendencia y con una estructura de banderín o de bandera hasta los 10,53 centavos de dólar todavía activada por análisis técnico. Sí, nos va dejando una pequeña consolidación en esta zona, fíjense que zona de consolidación y esta zona le está costando quebrar los 7,57, pero nos dejó una vela ahí sobre la zona de la media de 50 con bastante mecha acá con sombra inferior, sí, que lo que nos implica que hubo entrada de volumen comprador casi al finalizar la sesión. Y que zona tendremos que ir a quebrar ahora, esta semana es la más importante, la más relevante, los 8,29, ¿por qué? Porque de romper esta zona iríamos a buscar quebrar los 10,05 y después sí ya ir a cerrar el gap bajista de las PASO, que pasa aproximadamente por los 16 dólares, 16,67 centavos de dólar. Así que buena perspectiva, al menos para quien la tenga en cartera es un claro mantener, quien no la tenga esperar al menos una corrección a zonas de soporte clave, que cuáles son, 5,19 centavos de dólar, esta zona de suelo, la de los 4,15 centavos, y en principio, esta zona, la zona de los 3,26, 2,84 y 2,55 centavos de dólar para Edenor, que en cuanto a indicadores, bueno, también viene purgando, fíjense, RSI quizá entrando ahí casi, le falta todavía un poquito en 37, a la zona de sobreventa, un MACD dando venta por arriba de 0 y un estocástico también dando venta casi a mitad del indicador, pero mientras mantenga la zona de la media y no rompa o no vulnere estos mínimos, parecería que al menos va cambiando de corto plazo la tendencia. Así que eso es Edenor. Vamos a la siguiente. Y volvemos al sector bancario, vamos esta vez a Galicia. Bueno, Galicia que del sector bancario creo que es la que al menos
desde mi punto de vista, la que más me gusta lo que está haciendo. Sí, volvemos a repetir lo mismo, bancos, sector cíclico, sectores que tienen periodos muy buenos, pero también periodos muy malos. Largo plazo en estos sectores no sirven, ¿sí? Entonces, no es un mantener, ¿sí? Sino seguirlo, al menos de mi punto de vista, desde la parte de técnica. ¿Sí? Vamos a sacar esto que no sé por qué está acá, ahí estamos. Y bueno, ¿por qué nos gustaba, por qué nos gusta al menos Galicia lo que está haciendo de corto plazo? Veremos si esto lo va manteniendo, porque tenemos ruptura de directriz bajista, al menos desde la zona del gap de las pasos, sí, que ahora pasa por 34,58, resistencia de largo plazo que quiera quebrar, y, o de mediano plazo, mejor dicho, no de largo plazo, porque los máximos recién están en $73, pero de corto plazo sí, fíjense, tuvimos ahora esta semana algo muy interesante, porque si nosotros tomamos todo el último impulso bajista que tuvo, al menos de mediano plazo, desde mediados, casi finales del año 2020, del año pasado, tenemos este doble rebote en la zona del FIBO 61.8, que es la zona al menos de resistencia que le está costando en los 11,75 centavos de dólar, y parecería estar otra vez recostándose sobre la directriz bajista. Fíjense, acá tenemos un rebote. Veremos si rebota sobre la zona de la EMA de 50 y sobre todo, mientras no pierda la zona de la EMA 200 como soporte dinámico, que ahora pasa por los 9,37, va mejorando de corto plazo. ¿Sí? Si rompe esta zona, ojo, porque habría, me parece, al menos de mi punto de vista, una mejoría un poquito más clara, ¿sí? Pero ahí habría que esperar que al menos corrija alguna vez más sobre la zona de la media, que la aguante como soporte y sobre todo que no rompa los mínimos anteriores, 7,68, esta zona de doble, triple suelo que lo activó, lo cumplió por análisis técnico a los 11,13, que la zona de soporte pasa por 7,07 y esta zona de suelo, bueno, ni que hablar, acá ya habría que estar afuera, los 5,81 centavos de dólar y resistencias, bueno, 14,89 la primera, la directriz bajista, el FIBO 61.8 que marcamos, y esta zona, la zona de los 17,90 centavos de dólar, para después ir a buscar cerrar el gap de las pasos, ¿sí? Así que eso es lo que tiene que ver con cómo venimos con Galicia, que en cuanto a indicadores parecería casi que tiene que purgar un poquito más, por eso decimos que esperemos que cuando corrija un poco más, al menos aguante esas zonas de soporte relevantes. MACD dando venta por arriba de cero, un RSI ya por la parte baja de 50 en 48 apuntando a la baja y un estocástico dando venta saliendo de la zona de sobrecompra. Acá parecería sí que los indicadores tendrían que purgar un poquito más. Veremos cómo lo va haciendo Galicia en la semana y todo el sector bancario en general. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Holcim, bueno, otro gran activo. Este es un activo también que me gusta de mediano a largo plazo. Fíjense que este tiene sus periodos de caída, pero no es tan cíclico como bancos, no es tan cíclico como la parte energética. Estamos hablando de otro sector totalmente distinto. Y es un sector que ahora está corrigiendo un poco, ¿sí? Fíjense que tenemos único máximo, o máximo de toda su historia, quiero decir, en 198,86, 191,23 y 182,81 aproximadamente los máximos o las zonas de techo que nos va dejando ahora, después de esta pequeña corrección a la media. Y ahora parecería que, más allá de esta entrada de volumen vendedor que nos regalaba casi cuando vinimos a testear la zona de la media 200, que ni siquiera llegamos, ¿no? Yo pongo esto acá, pero ni siquiera fue un testeo real porque nos quedamos casi a mitad de camino, pero el soporte, al menos de corto plazo, pasa por los 153,75, zona que habría que mantener de corto plazo. De romper esa zona podríamos esperar algunas correcciones a nivel FIBO, que tampoco pasaría absolutamente nada, porque la estructura es muy fuerte todavía de mediano a largo plazo, ¿sí? Después de toda esta tremenda subida que tuvo ya Holcim, pero en caso de corregir, de perder esta zona, nos venimos a testear la zona de los 140,23 y de romper ya esta zona, bueno, tenemos una zona de suelo en los 117,42 y el FIBO 61.8 que ya sigue perder esta zona, los 103,89 y esta zona de doble suelo en los 97,24, habría que estar afuera, ella sí, habría un deterioro más que claro. Pero de momento lo viene haciendo muy bien, máximos y mínimos crecientes en el precio, corrección de corto plazo y creo que esto también está sirviendo para purgar indicadores, como volvemos a repetir. 28 del RSI ya en zona de sobreventa, un MACD dando venta por arriba de cero y un estocástico ya corrigiendo, dando venta, pero casi llegando a mitad de gráfico en 51. Así que eso es Holcim, claro, mantener, y que no la tenga en cartera, bueno, esperar esta corrección, evaluar si viene a testear la zona de la media, que podría, o alguna pauta técnica, y de ahí sí ver de subirse un activo que estaba muy fuerte, muy alcista, volvemos a repetir, de mediano a largo plazo. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Loma Negra, bueno, esta ya con ADR, con una caída, claro, porque nos agarró justo en la crisis del 2018, caída brutal, quiso incorporarse por arriba de la zona de la media varias veces, le fue bastante mal, gap de las pasos y de ahí sí, bueno, le costó muchísimo recuperarse, pero en el corto plazo,
fíjense, de aproximadamente abril del año pasado, mínimos y máximos crecientes en el precio, todavía tenemos esa estructura. Nosotros nos posicionamos en Loma Negra, al menos con una pequeña posición, ahora después de esta pequeña corrección, y le está costando, sí, igual es verdad esta semana, ¿por qué? Porque tuvimos un apoyo en la zona de la media, en la zona de los 6,71, sí, que es una zona relevante, al menos de corto plazo. De perder esta zona, bueno, podríamos corregir un poco más, sin lugar a duda, pero siempre y cuando no perdamos esta zona de mediano plazo, los 5,05, que es el FIBO 61.8, y bueno, el FIBO 38.2, que pasa por los 6,27 dólares aproximadamente, y esta zona, que es una zona de suelo, los 6,58 y los 5,76, también serían zonas de soporte relevantes. Ya por debajo de esta zona habría un deterioro más que claro en Loma Negra y habría que estar afuera al menos. Y lo que tiene que ver con resistencias, estamos chocando con una importante, al menos yo desde lo personal. ¿Por qué? Porque los 8,34 de romper esta zona iríamos ya a intentar cerrar el gap de las PASO en 11,25 dólares. Así que veremos si Loma estos días, estas semanas que viene, logra ponerse por arriba de la EMA de 50, logra romper las resistencias de corto plazo, 7,98 y 8,15 para ir a romper los 8,33 y ir a buscar cerrar el gap de las PASO, como decimos, ¿sí? En cuanto a indicadores, vienen bastante purgados, RSI en 36, casi en la zona de sobreventa, un MACD dando venta por debajo de 0 y un estocástico casi en la zona de sobreventa, así que acá sí tenemos casi la gran mayoría de indicadores convergiendo en casi sobreventa. Digo casi sobreventa porque el estocástico casi le faltó llegar un poquito, pero me parece que iría en esa dirección. Así que hay que tenerle paciencia igual obviamente y ver cómo va progresando Loma, que vuelvo a repetir, la he sumado un poquito a mi cartera, ya que me parece que la estructura al menos de corto plazo es bastante positiva. Así que mientras la mantenga, nos estamos arriba del activo tranquilo, ¿sí? Así que eso es Loma, vamos a la siguiente. Y la siguiente es Mirgor, bueno, otro activazo, sí, otro de los activos que, al menos en lo personal, de los que más me gustan de la bolsa argentina, pero acá sin cambios, inclusive decir que estamos en un proceso de subida muy muy fuerte, muy vertical para Mirgor y que el timing acá es malísimo, sí nos dejó un máximo esta semana en los 4.086 pesos aproximadamente, y inclusive con un hueco alcista, entrada, volumen comprador, daría toda la sensación que va descansando muy de a poquito y de ahí sí, bueno, va intentando hacer nuevos máximos como lo está haciendo en este momento. Zonas de soporte, fíjense, el FIBO 38.2 nos queda inclusive antes de la zona de la EMA 200, cosa que estaba marcando un poco la evolución brutal que está teniendo el activo, haciendo nuevos máximos todas las semanas. Y el primer FIBO pasa por los 2.683 pesos aproximadamente, la EMA 200 ascendente por los 2.279 y el FIBO 61.8, la zona que no deberíamos perder de mediano a largo plazo, 1.811. Así que nada, es un claro mantener o incorporarse quien esté afuera después de una larga consolidación o después de alguna corrección muy fuerte. Bueno, para quien no lo sepa, volvemos a repetir, no entrar en máximos yo creo que es lo más inteligente en cuanto a esa otra parte del análisis técnico que hay que tener en cuenta, que es la relación riesgo-beneficio, ¿sí? Porque estamos asumiendo una posible corrección hasta niveles del FIBO, por ejemplo, en caso de entrar en Mirgor ahora, ¿sí? De un 53%, o sea, ya entraríamos con el pie izquierdo, porque no sabemos lo que va a ser el precio, lo más probable es que siga subiendo, pero lógicamente hay que entrar, ¿sí? Al menos con una probabilidad una esperanza matemática, al menos también del ratio riesgo-beneficio, mucho más que clara y no en máximos, ¿no? Acá me parecería que inclusive está dejando velas con no tanto volumen, pero velas que son alcistas. Fíjense, esta vela no termina de convencer mucho, es de verdad, pero con mecha inferior, o sea que hasta le está costando caer, ¿sí? Lo va a tener que hacer en algún momento seguro, porque fíjense que tenemos un MACD dando venta por arriba de 0, una RSI en zona de sobrecompra en 78 y un estocástico dando venta en la zona de sobrecompra, queriendo salir, pero todavía en esa zona. Fíjense todo lo que puede estar un activo también en zona de sobrecompra para mí. Así que le dejo esa pequeña reflexión con este activazo. Igual es un claro activo, un claro mantener, un activo fuertísimo, quiero decir, y es un claro mantener para quien la tenga en cartera, y quien no la tenga, tener paciencia, ¿sí? A eso me refiero puntualmente. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente que tenemos en pantalla, bueno, también nos volvemos al sector energético, es Pampa. Bueno, Pampa, que volvemos a repetir también para quien recién se incorpore, sector cíclico, sector que tiene muy buenos periodos y muy malos periodos también. Hay que estar en los periodos buenos, que parecería que en este momento, como decimos,
Pampa lo estaría empezando porque mínimos y máximos crecientes en el precio, al menos de momento, mientras no cambie esa estructura, la vemos muy clara, y sobre todo porque lo que sí me parecería que le está costando un poquito es romper, fíjense, la zona de los 21,12, que casi nos frenamos ahí, o mejor dicho, casi. Bueno, fíjense que es la zona que después de esto nos iríamos a buscar cerrar ya el gap de las pasos en 30,59. Nos va dejando inclusive alguna señal, fíjense, de pauta de corrección. Esta doji lápida que nos indicaba que se podía venir una corrección, que tampoco está mal que la tenga. Estamos bastante lejos ya de la zona de la media 200 en 16,09 centavos de dólar. Inclusive pasa el FIBO 38.2 de este último impulso alcista por la zona de los 16,62. Esta doble zona es la zona de corto plazo, que no tendría que perder Pampa. Mientras tanto, al menos desde mi punto de vista, yo voy a seguir manteniendo el activo. Y lo que tiene que ver con ya mediano plazo, los 13,88, esta por debajo de esta zona, bueno, nos sacaría porque habría cambiado un poco la estructura, ¿sí? Rompería ya varias zonas de mínimos y esta estructura de mínimos y máximos crecientes del precio estaría un poquito más, al menos desde el punto de vista técnico, estaría un poquito más complicada, ¿sí? Pero de momento creo que es un claro mantener, está cambiando de corto plazo y veremos a ver si es capaz de romper la zona de los 21,12 para ir a buscar quebrar los 30,29, que fue la zona obviamente del hueco de las pasos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con indicadores, un RSI entrando a la zona de sobreventa, bastante purgado. Me gusta esto, me gusta porque al menos ya estas velas justificaron al menos esa parte de al menos de alguno de los indicadores de ir purgándose. 30 en zona de sobreventa, un MACD en venta por arriba de 0 y un estocástico también en venta, ya casi llegando a la zona de mitad de gráfico en 46. Así que eso es lo que tiene que ver con Pampa. Claro, mantener al menos de momento para quien esté adentro del activo y quien no se incorporó, bueno, quizás si viene a buscar la zona de la media o nos deja alguna pauta de suelo o consolidación, bueno, no vería tampoco con malos ojos tener a Pampa en cartera al menos de momento, ¿sí? Y vamos a la siguiente. Y la siguiente, volvemos al sector bancario, nos vamos a Grupo Superviel, que bueno, esta también lo hizo bien desde que salió a cotizar, después cayó en 2018 hasta casi este momento. El sector bancario, como digo, es el sector que desde mi punto de vista el que más le está costando mostrar una mejoría de corto plazo, aunque acá la tenemos, está claro que la tenemos, fíjense, más allá de que acá no logramos superar el máximo anterior, que pasa un poquito más por arriba, por la zona de los 3,68 centavos de dólar, el FIBO 61.8 del impulso bajista que pasa por esta zona, 3,12 que es el que tendríamos que ir a quebrar, y esta zona de resistencia que nos dejó, o de máximo, en los 2,88 centavos de dólar, junto con los 2,53, esta zona que nos dejó la semana pasada, y el apoyo que está teniendo ahora en la zona de la media, después de haberla quebrado al alza, 1, 2 apoyos, va el tercero, habrá que ver si aguanta un poco más, pero sería bastante importante ir rompiendo ahora sí resistencias y ya cambiar un poquito más claro, me parece que Galicia está un poquito más adelantada, lo está haciendo un poquito mejor, pero bueno, le está costando como por ejemplo le cuesta Macro, ¿sí? Está más que claro, pero veremos a ver si esta semana tenemos alguna mejoría. Primer soporte clave en los 2,16, 1,88, de romper esta zona ya se complicaría un poco más el tema, y 1,64, ¿sí? Esta zona junto con los 1,56, zonas que no tiene que perder de corto plazo. Si rompe los 2,88 y sobre todo los 3,12 mejora bastante, y ni que hablar si ya vamos a buscar romper los 3,68, 4,23 y después ir a cerrar el gap de las pasos que nos queda lejísimos todavía, 6,89 centavos de dólar para Superviel, que en cuanto a sus indicadores, bueno, acá tenemos bastante purgado el RSI, entrando zona de sobreventa en 27, MACD en venta también, fíjense, dando venta por la parte alta todavía por arriba de 0, y un estocástico cayendo, saliendo de la zona de sobrecompra, todavía dando venta, así que purgando indicadores al menos Superviel. Vamos a ver cómo se maneja esta semana y sobre todo no perder estos soportes inmediatos, que creo que es lo más importante, y sobre todo la zona de la media. Así que vamos a ver cómo viene el sector bancario y también Superviel los días y semanas que vienen. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Telecom, nos vamos también acá sí a otro sector, este activo me gusta mucho, Telecom, súper interesante, al menos de mediano a largo plazo, sí, una perspectiva bastante alcista. Y ahora, ojo lo que hizo esta semana, porque este también es un activo que podemos ir al menos analizando a ver cómo se va moviendo. ¿Por qué? Porque de este último impulso bajista vinimos a chocar nuevamente con esta zona, la zona del FIBO 61.8, que pasa por los 221 pesos aproximadamente, esta zona, o los 222,86 en realidad está el FIBO 61.8, pero esta zona de doble techo que le está costando bastante, pero acá tenemos sí también casi un doble suelo
que en caso de romper, que me parecería que es lo que debería llegar a ser, al menos ahora, Telecom para seguir esta estructura, que le viene costando. Esta es la zona que le viene costando un montón a Telecom, que de ahí viene cayendo, pero de corto plazo mínimo, máximo, mínimo, hay que romper esta zona, la del 61.8, y si la rompe, activaría un doble suelo hasta los 2.64.37, que todavía no lo activó, únicamente lo activa si rompe esta semana los 2.17.59, a anotar esas zonas. Si lo rompe, activa estructura, que nos llevaría de mínima, ¿sí? Como de mínima al menos a estar cerquita de este máximo de los 2.73, que es el máximo de toda su historia. Si rompe luego esa zona, entraríamos a estar en subida libre para Telecom. Así que veremos a ver cómo le va yendo a Telecom esta semana. Zonas que no tiene que perder, la zona de la media 200 que se estaría curvando al alza, 188,30, la zona de los 171,76, y ni que hablar los 138,70, 132,20, y bueno, este mínimo, sí, ya, del año 2019 en 101,29 habría que estar afuera de Telecom en ese caso, ¿sí? Si rompemos todas esas zonas. Indicadores purgándose, acá no estamos con los indicadores muy purgados, con lo que podría haber una corrección un poquito más clara. En 44 el RSI por debajo de la zona de 50, MACD intentando dar venta, o dando venta, mejor, dando cruce bajista por arriba de la zona de 0, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, parecería dando venta. Así que veremos cuál es al menos la perspectiva de Telecom para estas semanas. Sí, hay que romper esta zona sin lugar a dudas. Así que veremos a ver cómo le va yendo a Telecom. Si vamos a la siguiente. Y la siguiente es TGN, Transportadora de Gas del Norte, otro gran activo que sí ha tenido sus periodos, es verdad, 2018, casi a mediados, casi finales del 2020, que recuperó, y ahora sí, bueno, señores, máximos de toda su historia en subida libre. ¿Por qué? Porque rompimos esta zona, la zona de máximos anteriores, en los 83,14 pesos, y llegamos ni más ni menos que a los 111,55 centavos, ¿sí? En este caso de peso, y tenemos soportes en la zona de los 92,73, FIBO 38.2 que está inclusive bastante por arriba de la zona de la EMA 200 ascendente, el FIBO 38.2 que pasa por 76.74, EMA 200 en la zona de los 61.48 y el 61.8 FIBO en 54.91, así que alguna corrección no le vendría absolutamente, no le vendría para nada mal, es la realidad de TGN, pero es un claro mantener. Quien no está dentro del activo, no es momento de entrar, hay que esperar que termine de corregir o que nos vuelva a dar entrada, que la dio por ejemplo cuando rompió la zona de la media, cuando corrigió para después seguir subiendo. Así que veremos si eso se da desde el punto de vista técnico. Por el momento hay que ir siguiéndola si a uno le interesa este activo, pero mirar de afuera y claro mantener porque está en proceso de subida libre. Si lo que tiene que ver con el RSI, por debajo de 50,43, MACD en venta por arriba de 0 y un estocástico también saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta en 70, así que buena perspectiva para TGN, claro mantener, si hay alguna corrección, las zonas relevantes son estas tres, así que veremos a ver cómo le sigue yendo a TGN los días que vienen y las semanas que vienen. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Transportadora Gas del Sur, nos vamos mismo sector, pero del otro lado, ¿sí? Esta que me gusta un poquito más, siempre digo lo mismo, pido disculpas por la reiteración, pero me gusta bastante más que TGN, porque el gráfico marca claramente por qué me gusta más, si no tiene esas correcciones tan prolongadas en el tiempo, con lo que al menos indica que le va un poquito mejor. Y también estamos en proceso de subida libre. ¿Por qué? Porque rompimos resistencias estas semanas de los 190 pesos aproximadamente y nos dejó ahora un máximo que pasa por la zona de los 244,98 y las zonas con un doble suelo activado y cumplido por análisis técnico hasta los 232 pesos aproximadamente. Y ahora sí, zonas de soporte clave, el primer FIBO, que está inclusive por arriba de la zona de la media 200 en 176 pesos aproximadamente, 170,59 la EMA 200 ascendente, y lo que tiene que ver con el FIBO 61.8, esta es la zona que no tiene que perder TGS de mediano a largo plazo, 130 pesos aproximadamente. Claro mantener, en caso de alguna corrección o formación de suelo y demás, es un activo que se podría tener tranquilamente en una cartera de inversión. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, un RSI bajando, ¿sí? De la zona de 50 en 40, corrigiendo. Lo que tiene que ver con un MACD también dando venta por arriba de 0 y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra en 77. ¿Sí? Al menos parecería que no le vendría nada mal una corrección para purgar indicadores y de ahí sí seguir toda esta tremenda subida o consolidar un poquito para así después seguir subiendo. Así que eso es TGS. Vamos a la siguiente. Y la siguiente, volvemos al sector energético, nos vamos a Transener. Bueno, esta que cuando hablamos un poco de CEPU y me refería a que hay otras de este sector que me gustan o que me gustaban bastante más. Bueno, una es esta, Transener claramente
Oye, Pampa, claro está, porque la tengo en cartera. A esta no llegué a agarrarla lamentablemente, pero ya veníamos analizando varias estructuras que se fueron cumpliendo, ¿sí? Vean los videos anteriores para que vean que esto es... Quien lo sigue al canal no tiene obviamente ninguna necesidad porque va a saber a qué me refiero. ¿Sí? Cumplimos este doble suelo hasta los 45 con 54 pesos aproximadamente. Y de ahí, bueno, rompimos máximos de toda la historia de Transener ahora. Esta semana pasábamos por los 65.94, llegamos hasta los 71.15, señores. Máximos de toda la historia para Transener, está en proceso de subida libre. Y ahora claramente no es un buen timing, estamos muy lejos de zonas de soporte clave. En 49,56 el primer FIBO del 38.2. Y lo que tiene que ver con la EMA 200 totalmente ascendente, pasa por los 37.26 recién. Ni que hablar con la zona del FIBO 61.8 que pasa por los 36.64, que esta es la zona que no tenemos que perder de mediano plazo, o la zona de los 31.24, subida brutal, igual subida brutal para Transener, que alguna corrección al menos de algunas semanas no le vendría nada mal para purgar indicadores que ahora vamos a ver cómo están, y sobre todo porque acá sí ya cerramos el gap de las PASO del 2019 muy rápido, así que veremos cómo le sigue yendo a Transener, que lo está haciendo muy bien después de esa consolidación, de esa estructura técnica que la marcamos, que quienes estén mirando el video pongan en la descripción si pudieron aprovechar esa estructura que nosotros compartíamos ya hace varias semanas en algunos videos. Y lo que tiene que ver con indicadores, acá sí purgando, fíjense en 46, saliendo de la zona de 50, MACD dando venta por arriba de 0, y un estocástico también dando venta en la zona de sobrecompra. Acá parecería que tendría que indicar que purgar un poco indicadores, por eso lo que decíamos que quizá si ahora el activo hace esto, si consolida un poco más, o si viene a buscar la zona, romper estas zonas, no pasaría absolutamente nada, porque tuvimos una subida tremendamente vertical después de haber cumplido esta estructura. ¿Sí? Una pequeña consolidación, fíjense cómo esta, quizá puede ser esto lo que tengamos para seguramente seguir subiendo, porque estamos en proceso de subida libre en este gran activo de mediano y largo plazo, ¿sí? Con algunas caídas obviamente, ¿sí? Que hay que estar atentos. Pero es un claro mantener para quien la tenga en cartera, o el que no la tenga, bueno, esperar, sí, quizá que se dé alguna consolidación o alguna estructura técnica como ya la vimos en este canal en este momento. Por ejemplo, que la rompió casi a mediados de este año, 4 del 6 de 2021, que la rompió y activó al alza esta estructura Transener. Así que, bueno, enhorabuena a quienes estén en este activo, ¿sí? Y quien no, bueno, lógicamente tener un poquito de paciencia. Es un claro mantener. Y vamos a la siguiente. Y antes de seguir, ya casi terminando el video, bueno, dejamos un activo para quien viene siguiendo todo el video, ¿sí? Un activo oculto que me parece que al menos está consolidando. Vamos a ver para qué, si es para seguir subiendo o para caer como lo ha hecho también en algunas oportunidades. Un activo muy volátil, igual del panel general. Morix Hermanos, quien obviamente sigue el panel general, sabe de qué activo estamos hablando, pero es un activo que de largo, al menos de larguísimo plazo, es un activo que tiene máximos y mínimos crecientes en el precio. Sí tiene periodos de consolidaciones muy grandes. ¿Sí? 2011 cayó hasta el 2019, que ahí fue cuando estalló. Y vamos a ver dónde estamos ahora o por qué es interesante lo que está haciendo ahora. Porque estamos en un periodo de lateralización más que claro. ¿Sí? Pero en este periodo de lateral que tenemos en Morix Hermanos, rompimos al menos esta directriz bajista en esta zona. Fíjense, y estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 apoyos en la zona de la media. Y estamos en una especie de canal, fíjense, lateral alcista de muy corto plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que habría que exigirle a este activo? Bueno, que empiece a romper resistencias y sobre todo que no pierda la zona de la media o niveles FIBO que pasan por los 14.64. Esta zona de soporte clave, fíjense que fue zona de soportazo en la zona de los 13,46 y en los 10,42, pero si rompe al menos los 17,15 mejora mucho. Y ni que hablar si va rompiendo estas resistencias de 17.94, 18.97 y máximo de toda su historia en 20,94. Pero si rompe esta al menos en los 17,15, habría una buena perspectiva siempre y cuando siga a la EMA 200 como soporte dinámico, ¿sí? Porque los mínimos y máximos, al menos de corto plazo, están siendo ascendentes, ¿sí? Veremos a ver si mantiene esta estructura Morixe. ¿Por qué? Porque viene también purgando algunos indicadores, el RSI por ejemplo en 36, casi en la zona de sobreventa, un MACD dando venta por debajo de 0, y un estocástico que sí, parecería que al menos le faltaría purgar un poquito más en venta, pero ya casi por la mitad del indicador en 54, así que veremos si Morix Hermanos sigue este también canal alcista y bueno, nos puede llegar a regalar en algún momento algo como esto, ¿sí? Algo como esto después de una
un gran periodo de lateralización y consolidación como lo tuvo en esta zona, que quizá es el que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Y lo comparto también con ustedes, ¿sí? El stop loss, claramente, por debajo de esta zona de mediano plazo y por debajo de esta zona de corto plazo, ¿sí? Así que eso es el activo oculto que tendría para compartir con ustedes del panel general. Ahora sí vamos a ir terminando el video. Lógicamente, no sin antes compartir Siderar, Valo e YPF, que son las últimas tres que nos quedan. Bueno, Ternium, Siderar que sin cambios, en proceso de subida libre, rompimos máximo de toda su historia esta semana que pasó. Claro, mantener 114,43 único máximo. Zona de soporte, la más inmediata, los 89,11. El FIBO 38.2 que casi converge con la EMA 200 en 75.98 y la EMA 200 en 74.55. Y esta es la zona FIBO 61.8 que en caso de alguna corrección, lateralización, consolidación y demás, nos puede llegar a dar algún momento de entrada que, bueno, no lo suele dar sacando algunos periodos largos de consolidación. Habría que estar atentos a este activo para así poder tenerlo a largo plazo, ¿sí? Porque este sí es un activo muy muy bueno. Obviamente no está exento de que algunas crisis le vaya mal, ¿sí? Que son periodos donde podemos no tener el activo, pero cuando haya algún periodo de consolidación o corrección muy clara, hay que empezar a mirarlo, ¿sí? Y sobre todo que no rompa esta zona para quien está dentro, 52,14 centavos de pesos para Ternium, que purgó algún indicador. Fíjense, el RSI que chocó con la zona de 50 y ahora apunta al alza en 63. MACD en compra todavía, se quiso curvar a la baja, pero parecería estar apuntando otra vez al alza. Y sí, un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra en venta en 75. Así que, claro, mantener, y para quien esté afuera, esperar alguna corrección clara para poder incorporarse. Así que vamos con la siguiente, que es Valo. Y en Valo acá tenemos, bueno, algo que veníamos hablando sin mucha modificación tampoco de lo que veníamos hablando anteriormente. Está en un proceso lateral de consolidación con la media 200 plana. Fíjense, el precio sube y baja en el mismo periodo. Sí es verdad que los mínimos al menos son crecientes, no los máximos. Si le falta, le costó esta zona de casi los 30 pesos o 29,72. Y sobre todo este hueco bajista que dejó en la zona de los 26,89, que es el que tiene que ir a cerrar, me parece a mí. Y bueno, ponerse por arriba de la zona de la media, que cerramos por debajo esta semana los 24,40. La zona de la media pasa por los 24,82. Y que no perder el primer FIBO y la zona de soportes de los 22,89, porque ahí me parece que ya tenemos la anulación de este triángulo hasta los 39,87. Y bueno, ni que hablar de perder esta zona, la zona de los 19,36 y el FIBO 61,8 y 17,42. Por debajo de esas zonas hay que estar afuera, al menos de mi punto de vista. Y ya si quebramos esta zona, creo que de corto plazo habría pasado lo peor, los 26,89, y iríamos a buscar quebrar los 29,72, 30,16 y 31,60 pesos aproximadamente. Así que, en cuanto a indicadores, vienen purgados, una noticia bastante positiva. 34 el RSI entrando a zona de sobreventa, un MACD dando venta, ¿sí? Por arriba del cero, veremos cuánto le dura esa entrada en venta, porque lo que tiene que ver con el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra todavía en venta y le falta purgar un poquito más este indicador también en 61, así que veremos si Valo mantiene esta zona. Y obviamente si hay deterioro claro acá, bueno, habría que estar afuera de Valo, ¿sí? Que tiene esta perspectiva alcista y me parece que lo que está haciendo ahora es descansar un poquito después de toda esta enorme subida que tuvo, ni que hablar de la subida después de la pandemia, ¿sí? Así que eso es Valo, buena perspectiva, claro, mantener todavía, y veremos a ver cómo se va comportando las semanas que vienen. Vamos a la última, que es YPF. Y para ir terminando, vamos con YPF. Bueno, es un activo que ya lo venimos también analizando semana a semana, muy bajista de mediano a largo plazo. No levanta cabeza YPF, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un posible doble techo que en caso de que rompa los 3,99 lo activaríamos a la baja. Y bueno, tendríamos una proyección de mínima, si medimos máximos entre mínimos, de ir a buscar mínimos por debajo de los 2,27. Habría que estar totalmente afuera en ese caso. Y yo creo que ahora sí también sería prudente estar afuera, porque volvimos a testear con la zona de la media, sí, que ahora es resistencia. Fíjense, después de habernos puesto por arriba, volvimos a ponernos por debajo marcando un mínimo anterior y a chocar con la zona de la media esta vez como resistencia, que pasa por los 4,73 centavos de dólar. Así que peligrosa para mí todavía YPF. Tendría que ir a cerrar algunas resistencias o algunas zonas, sí, de máximos que va dejando y que no puede cerrar, los 4,95, la zona del hueco bajista, este pequeño hueco bajista que pasa por los 5,16, la zona de este doble techo, sí, para obviamente anularlo, que en realidad todavía no está activado, sí, pero para que pase el peligro de que pueda existir de corto plazo ese doble techo en los 5,79, y la zona de los 5,96,
terminar de cumplir esta estructura que todavía la tenemos activada y que la desactiva por análisis técnico en 3,62 de este triángulo hasta los 6,72. Y bueno, ir a buscar quebrar la zona del FIBO 61.8 en 8,33 para quebrar los 11,99 y el gap bajista de las PASO, que recién pasa por aproximadamente los $15, pero todavía le falta muchísimo. Fíjense todas las resistencias que tiene YPF por el camino, así que veremos si mejora, si rompe la zona de la media, si rompe estas resistencias, pero todavía sería un claro estar afuera. ¿Sí? Ni siquiera mantener, yo creo que lo que tiene este activo, bueno, esperar un poco más, esperar afuera que haya alguna mejoría clara, como la estamos viendo en Pampa, por ejemplo, y cómo podría llegar a darse de a poquito en Galicia, que algo en Galicia ya vamos viendo, pero tendría que tener una confirmación algunas semanitas más para ya empezar otra tendencia, al menos en el corto plazo, e ir acompañando al mediano plazo, sí, que vaya cambiando. ¿Sí? Acuérdense que son sectores cíclicos, así que hay que estar arriba y hay que estar atento y no casarse con el activo puntualmente. Así que eso es YPF, y lo que tiene que ver con sus indicadores, sí, bastante sobrevendidos, sí, ya para ir terminando, RSI en la zona de 26, zona de sobreventa, un MACD dando venta por debajo de 0 y un estocástico dando venta entrando en la zona de sobreventa, así que indicadores también purgados. Veremos si esto fue todo o si realmente puede haber algún rebote en YPF, al menos a la zona de la media o de estas resistencias que marcamos. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado. Llegamos al final del recorrido por esta semana. Dejen en la descripción si tienen alguno de estos activos, qué piensan de las cíclicas, qué piensan de Galicia, de Pampa, de YPF. Si piensan incorporar alguna, qué van a hacer en las PASO, ¿sí? Yo después les comparto lo que voy a hacer yo, pero claramente díganme a ver ustedes qué es lo que piensan, si van a esperar adentro el resultado, si van a tomar algún beneficio o van a estar afuera. Así que gracias por estar del otro lado, nos vamos hablando en los videos anteriores, les mando un gran abrazo y a todos los que se vayan sumando al grupo de Telegram nos iremos hablando por ahí también. Un gran abrazo, chao.